Pareciera que los movimientos finales, la división mundial, las grandes señales y los falsos profetas nos llevan a un callejón sin salida. ¿Pero esto es así? ¿Acaso no hay esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Acompáñanos en el siguiente estudio. ¿Qué tal, Óscar? Contento de estar de nuevo contigo. Muchas gracias. Yo estoy contentísimo también de estar aquí entre amigos y seguir conversando acerca de Mateo 24, las señales y el tiempo que nos ha tocado vivir. La verdad es que hoy tenemos un programa muy interesante, esperanza sobre todo, la esperanza por delante de cualquier problema. Y para ello hemos traído al pastor Carlos Catalán, 29 años de experiencia en el ministerio pastoral, también profesor de teología práctica, doctorado en ministerio pastoral con énfasis en la predicación. Bienvenido, Carlos. Gracias, estoy súper contento de estar con vosotros para comentar estos temas. Hablas de experiencia y me recuerda un proverbio chino que dice que la experiencia es como un peine que nos da la vida cuando ya somos calvos. Así que para cuando me jubile igual he aprendido algo. Ya me imagino a mis hijos, si ven este programa, pues eso, hablando una vez más de la calvicie de su padre. Me alegra que hayas sido tú el que saques el recurso para romper el hielo, pero qué bien nos viene este tema. Sí. Y la experiencia pues llega, Carlos, y me imagino que en 29 años de ministerio pastoral y después de llevar 10 años ya dando clases de teología práctica, pues sí que podrás decirnos, ¿verdad?, que has visto un poco de todo, ¿no? Sí, la aventura en la iglesia, que vosotros también compartís conmigo, es apasionante. Tienes tiempo de vivir muchas experiencias, de conocer mucho tipo de mentalidades, de tener gente muy colaboradora y muy entendida, tener personas que a veces tienen menos recursos, les cuesta más entender las cosas. Y en general, una tendencia que tenemos, que vamos a comentar hoy, a ver no tanto lo bueno, sino lo negativo, ¿no? Por eso hablamos hoy de esperanza. Es así, esperanza sobre todo porque, como decíamos, ¿no?, siguiendo el esquema que llevamos siguiendo ya hace unos días de Mateo 24, que es el esquema profético de Jesús para responder a cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida. Y hemos tenido el placer de hablar estos días de Nación contra Nación con el pastor Pablo Armero. Hemos tenido la oportunidad de hablar de las grandes señales, sobre todo la gran señal de la predicación del Evangelio, con el pastor Robert Costa. Hemos podido hablar con Daniel Pose de los falsos profetas, que, como decíamos ayer, aparecen 4 veces en el texto, con la intención de engañar. Pero hoy, Carlos, vamos a enfatizar un aspecto muy concreto de la profecía apocalíptica en Mateo 24. Bueno, vamos a comentarla juntos. Sí. Si queréis la leemos. Estamos en el capítulo 24 de Mateo y dice en el versículo 21 y 22, dice lo siguiente: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es el texto, gran tribulación, en Mateo 24. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, a mí se me ocurre pensar que es necesario e inevitable hablar de acontecimientos finales y de las circunstancias que los van a rodear. En el contexto familiar, los papás tratamos de advertir a nuestros hijos de lo que pueden encontrar en la vida. Quisiéramos que no repitieran algunos errores. Y no jugamos a ser profetas, sino a decir, mira, A más B, C, ¿no? 1 más 2 son 3. La Biblia nos advierte y nos da un conocimiento que es muy útil. Así que estar advertidos es bueno y comunicarlo a otras personas. Hace muchos años, visitando a una hermana de la iglesia que tenía una vecina, ¿sabes? Estas abuelas muy veteranas de la iglesia. Visitando a la abuela, a la hermana, había otra vecina que vino a verla y me dijo, pastor, porque me presentó, pastor, me dijo el nombre, esta amiga mía lleva 40 años hablándome de estas cosas y yo lo veo esto, ya lo veo, lo estoy viendo que es verdad. Qué interesante. Curioso, sí. A veces, Carlos, parece que enfatizamos en todas estas cosas las partes negativas, ¿no? Es decir, lo oscuro, lo que nos da miedo. Sin embargo, vemos que en el Mateo 24, Jesús, es verdad, nos habla de cosas aparentemente negativas y problemáticas como la gran tribulación, pero la esperanza también aparece, porque Sin duda. si nos vamos a los versículos 32
en adelante dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, Jesús te está dando esperanza con el verano. Y sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así es que Jesús enfatiza la esperanza. Pone la piel de gallina leer ese texto, porque es verdad que Jesús nos está advirtiendo de cosas que iban a ocurrir en el año 70, pero que se proyectan hasta el final, ¿no? También. Pero siempre está presente en la Biblia esa advertencia de Dios de cosas que van a ocurrir y la seguridad, la esperanza. Pues mira, en lugar de estar viendo esto, tenemos que estar viendo lo que viene después, la venida de Jesús, la salvación total. Es el énfasis del texto. Sí, de es 24. una constante. Sí, así es que nos avisa de la gran tribulación, tenemos la gran tribulación como algo que iremos desgranando, pero inmediatamente dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. O sea que vemos cómo Dios está intentando retraer en todo momento los momentos malos, ¿no? Sí, señor. Es cierto. Es Y qué interesante es, ¿no? Tenemos una cierta tendencia a enfatizar sí. ciertos elementos de la profecía bíblica, obviando otros elementos que siempre acompañan a esos procesos quizás un poquito más negativos o que nos asustan un poquito más o que nos dan miedo. Pero, Carlos, ¿por qué tenemos esta tendencia de obviar, sobre todo, el mensaje de Jesús? No temáis, no temáis, no temáis. Es que lo repite una y otra vez, no temáis. ¿Por qué entonces tenemos tanto miedo a lo que vendrá? Quizás será porque hemos perdido de vista qué viene, ¿no? O quién viene. Y yo diría que es incluso mucho más abarcante el problema que en el ámbito cristiano, porque es una tendencia humana. Los seres humanos tenemos más facilidad para centrarnos en lo negativo. Se pone el típico ejemplo, ¿no? Yo ahora no podría tener una mancha blanca, es difícil, ¿no? Pero la mancha negra en la camisa, ¿qué vemos? La mancha negra, por pequeña que sea, ¿no? Ya no es una cuestión cristiana, es una cuestión humana. Es que no nos gusta recrearnos en lo negativo, tenemos esta tendencia. Entonces, como Dios lo sabe, en la Biblia es una constante la advertencia de cosas feas que van a ocurrir, pero no temas, no te preocupes, yo estoy ahí. Quiero que lo sepas, pero que sepas también que yo estoy ahí, ¿no? Hay una cita de Elena de White en el Evangelismo, la página 162 a 163, que tiene mucho que ver con esto, porque ella enfatiza la esperanza. Ella dice, el mensaje, el Señor viene, levantad vuestras cabezas y regocijaos. Queremos pensar que los que oyen las gozosas nuevas, que reclaman el amor de Jesús, se sentirán llenos de gozo inenarrable y glorioso. Estas son las buenas y regocijantes nuevas que deberán galvanizar cada alma y que deberían repetirse en nuestros hogares y compartirse con las personas con quienes nos encontramos en la calle. ¿Qué noticias más gozosas podrían comunicarse? Es que ella enfatiza el gozo, todo el rato. Qué buenas noticias podríamos dar. Qué mensaje más bonito Porque a veces tenemos. parece que nos centramos solo en lo negro, ¿no? Sí. En las malas noticias. Y hasta que el Señor venga estamos llamados a predicar el Evangelio. Eso es lo último que dice Jesús. El Evangelio es una buena noticia. Claro, la buena noticia está llena de cosas que van a ocurrir también, pero el Evangelio es la salvación en Cristo, no cosas feas. Están ahí, hay que saberlas. Pero no es lo que tenemos que predicar. Alguno me tirará una piedra. Y no quito importancia a la profecía. Pero lo que Cristo nos ha dicho que prediquemos es el mensaje del tercer ángel. Está claro. Pero es a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso es buena noticia. Carlos, pero a veces también no es que no enfaticemos la profecía. Yo creo que la profecía hay que enfatizarla. Claro, por supuesto. El problema es que nosotros enfatizamos, dentro de la profecía, enfatizamos lo negro. Enfatizamos los movimientos del enemigo que Dios nos advierte, en vez de estar enfatizando lo positivo que Jesús está haciendo dentro de esos movimientos para salvarnos de esos movimientos, ¿no? Hay un montón de ejemplos en la Biblia donde vemos cómo Dios describe cosas negativas que van a ocurrir y a la vez intercala esos mensajes con esperanza. Sí, es un ejemplo, porque no es el tema de hoy, pero si nos fuéramos a Daniel 7, el juicio, tenemos ahí una descripción. Versículos 2 al 8, descripción de las 4 bestias y aparición amenazante del cuerno pequeño. Versículos 9 y 10, inmediatamente, visión del anciano de días y del Hijo del Hombre. Versículo 11, palabras insolentes del cuerno pequeño. 11, segunda parte, y versículo 12, control de Dios sobre las bestias, a las que les quita el poder. Y versículos 12 al 14, visión del regreso del Hijo del Hombre, con poder, honor y reino. Y la promesa de que su reino nunca sucumbirá
ni será destruido. Versículos 15 al 21, otra vez, descripción detallada de las 4 bestias, interpretación con la postilla que se centra en el cuerno pequeño y su victoria sobre los santos. Versículo 22, inmediatamente, escena del anciano de días para hacer justicia a los santos, correcto. O sea, que vemos que Daniel está alternando, o Cristo está alternando permanentemente una visión de lo que está ocurriendo en la Tierra, que nos puede parecer muy oscuro y desgraciado a veces, nuestra situación, pero por otro lado se está viendo lo que Cristo está realizando desde el cielo para frenar al enemigo, para protegernos a nosotros. Es constantemente casi una de cal y una de arena, ¿no? De hecho, lo has dicho así resumidamente, pero qué bueno sería para los que nos están escuchando que puedan agarrar el capítulo 7 de Daniel y ver el desarrollo de la historia. Mientras que en la tierra ocurren cosas, en el cielo está ocurriendo algo que tiene como finalidad salvar, que tiene como finalidad redimir, que tiene como finalidad restaurar. Y es como que Dios nos dice, oye, mirad para arriba, porque por mucho que en la tierra pasen cosas, yo sigo estando ahí al control. Esto es precioso. De hecho, hablando del juicio, que lo estás poniendo como ejemplo dentro de esta tendencia a enfatizar lo malo. Pensamos en juicio y nos asustamos. Pero si vamos al libro de Juan, en el capítulo 5, es interesantísimo lo que dice el propio Jesús. El propio Jesús en el capítulo 5 de Juan dice así, interesantísimas estas palabras de él, ¿no? Dice, pues ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Esto es lo que dice en el versículo 22. En el 27 dice, y también le dio autoridad de ejecutar juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Qué bueno. Es decir, en el juicio, interesantísimo, el juez es Jesús. Jesús va a juzgar. Pero es que cuando leemos Primera de Juan, ¿verdad? Cuando dice, hijitos míos, os escribo todo esto para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es que el juicio es una gran noticia, porque el que juzga y el que nos defiende es la misma persona. Claro. Es que en eso está el Evangelio, en Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. Además, es muy interesante porque en el juicio sería el Padre el que debería juzgar, ¿no? ¿No? Que le ceda el juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. Es decir, porque es aquel que ha vivido todas nuestras penurias, todas nuestras situaciones terribles en este mundo. ¿Quién nos va a juzgar con más justicia que aquel que se ha metido en nuestra piel, que aquel que ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado? Así es que es fantástico y se ve misericordia ahí, porque es como si el Padre dijera, bueno, hijo, tú que has vivido todo eso, pues oye, ahora tú juzga para que seas el más magnánimo de todos, ¿no? Es que Dios es tan bueno que ha querido que el ser humano, nosotros, no tengamos ninguna duda de su misericordia y justicia. Podríamos decir nosotros desde nuestra situación desgraciada, está muy bien, tú vives en la gloria, rodeado de ángeles, allí todo es bueno, todo es perfecto, pero a mí me ha tocado la china de vivir aquí. Y podríamos reclamarle a Dios, baja a vivir en mis zapatos, ven a andar con mis sandalias. Ah, pues lo ha hecho. Claro, antes de que se lo pidamos ya lo había pensado hacer. Ya lo había pensado hacer. Sí, señor. Y eso es muy bueno porque, como tú dices, nos asegura una justicia. La epístola a los hebreos es una idea permanente, ¿no? Podemos acudir con confianza para alcanzar gracia y hallar el oportuno socorro, porque Jesús ha vivido, ha caminado esto sin pecado, ¿no es cierto? Esta sería la contraparte, ¿no? Sí. Que dices, justicia, tranquilidad, eso significa salvación, pero a la vez no hay excusa. Es que al final te das cuenta que toda la misión de salvación centrada en Cristo, toda la misión de Jesús, es una buena noticia. Esto es lo que significa evangelio. Es así, evangelio buenas nuevas, ¿no? Significa buenas nuevas, así es que no te vengo a dar una mala noticia, te vengo a dar una buenísima noticia y estate gozoso, ¿no? Como dice Juan 3:17, en el que se nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es precioso. Es que a veces, como decías, Carlos, estabas enfatizando el hecho de, bueno, por poner un ejemplo de los muchos que podríamos poner en la Escritura, ¿no? Pero a veces es verdad que nos centramos en la parte negativa y con ese mensaje que transmitimos asustamos a la gente. Sí. Y Jesús tuvo que repetir, no una, sino un montón de veces, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Sí, señor. Porque el Hijo del Hombre no vino sino a buscar lo que estaba perdido. Es que es una buena noticia. Y ya nos condenamos nosotros a nosotros mismos. Esto no significa que obviemos las partes en las que Jesús habla de ciertas cosas. Mirad esta cita, hablabas de evangelismo antes. Tengo una cita también que quiero compartir. En el mismo libro, página 128, Elena White dice, no es excitación lo que deseamos crear, sino una consideración profunda y ferviente, a fin de que aquellos que escuchen hagan una obra sólida, verdadera, sana, genuina, que perdure por la eternidad. No tenemos hambre de excitación, de sensacionalismo. Cuanto menos tengamos de esto,
tanto mejor. Precioso este mensaje. Vaya, vaya. Mira lo que dice ahora. El razonamiento tranquilo y fervoroso a base de la Escritura es precioso y fructífero. Aquí está el secreto del éxito. En la predicación, mira lo que dice ahora, de un Salvador vivo, personal, de una manera tan sencilla y ferviente que la gente pueda posesionarse por la fe del poder de la palabra de vida. Este es nuestro mensaje. Buenísimo. Un Salvador vivo, que tiene poder para transformar vidas. Sí, señor. No buscamos el sensacionalismo ni la excitación, que parece que algunos viven solamente de esto, ¿no? De fake news, ¿no? De noticias ahí Sí, aunque sensacionalistas. habrá siempre quien diga, sí, pero Jesús también enfatizó las partes negativas y oscuras, ¿no? Y como comentábamos antes de grabar así en nuestro diálogo, pero muchas veces Jesús dice cosas porque la curiosidad morbosa del ser humano las exige, ¿no? Y Jesús tiene que dar algunos detalles que a lo mejor no hubiera dado. A lo mejor algunas se las hubiera saltado, pero también nosotros, tan centrados en querer saber lo que va a pasar, recibimos alguna mala noticia. Vale, ¿quieres saber todo? Bueno, pues siéntate que te voy a contar Claro, 4 cosas. claro. Que algunas te las podría ahorrar, que no te hace falta saberlas, otras sí, ¿no? En fin, yo no digo esto ahora en el sentido de que nada estorba en la Biblia, nada está de más. Pero es verdad que el Señor en su misericordia a veces nos da cosas que no deberíamos recibir. Bueno, ¿quieres saber? Bueno, siéntate que te voy a contar, ¿no? Como a Job, Claro. me estás reclamando cosas, pues dime ahora tú los secretos de la nieve. Yo dime creo tú. que es como un padre con su hijo, ¿no? Sí, Un padre con sí. su hijo, oye, le advierte Muy bien, de los Sergio. peligros, ¿no? Sí. Le advierte de los peligros, hijo mío, pero yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a, si confías en mí. Es decir, le da consejos muy positivos, pero también le advierte de los peligros. Sí, claro. El problema yo creo que está en nosotros. ¿Dónde Sí. enfatizamos Ese es el nosotros asunto. el texto, ¿no? Porque claro, si tú haces todo un comentario solo enfatizando las partes terroríficas, negativas de lo que el enemigo va a hacer, pero no ves lo que Cristo está haciendo, lo que Dios está haciendo, que está en paralelo, como tú bien has visto en Daniel, ¿no? Ese juicio tan negativo, oye, pero Dios está constantemente haciendo cosas para librarnos del enemigo, ¿no? Sí, podríamos hablar incluso de cuál es el énfasis. Es que hemos dicho desde el principio, hemos dicho en esta serie, y desde luego creo que nosotros tres hemos hecho de esto nuestro ministerio. Vamos a seguir el modelo de Jesús. Sí. Jesús, como tú bien dices, Carlos, no obvia las partes difíciles, pero no las enfatiza, Eso es. no las pone en el centro. Leemos Mateo 24, lo podemos leer de arriba abajo, y él dice, no, cuidado, van a pasar cosas, van a ocurrir. Oye, pero el que persevere hasta al fin, este va a ser salvo. Eso es. No tengáis miedo, no os angustiéis, no temáis. Esos días que van a ser complicados van a ser acortados porque os amo. Porque si hay alguien que está deseando volver, es Él. Y esto es muy bonito. Pero yo te pregunto, Carlos, en su mensaje, tenemos 4 evangelios para contrastar esto. ¿Cuál es el énfasis de Jesús? ¿Cuál es el centro del mensaje del evangelio? ¿Qué palabras utilizarías tú para definir ese mensaje? Pues mira, casi... A ver, es difícil encontrar la palabra, pero si me baso, por ejemplo, en la obra de Juan el Bautista, precursor del Mesías, que llama al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Es el aspecto misericordioso de Dios. Y en nuestro ministerio creo que coincidiremos los tres. Si algo hemos conocido de Dios, es su misericordia. Amén. Es su misericordia. Que nosotros, seres humanos falibles, llenos de defectos, estemos sirviendo en su obra como pastores, a mí me parece un acto de misericordia hacia mí que yo no merezco. Desde luego. Si yo pudiera, pondría a otro en mi lugar, digo, no soy digno de esto, pero Dios cuenta con nosotros. Y Dios yo le digo, ya sé cómo sois, ya sé los defectos que tenéis, pero a pesar de eso, ese aspecto de ver Dios, lo positivo, donde todavía no se ha desarrollado, es lo que creo que trata de comunicarnos. Jesús quiere que nosotros veamos a las personas con otros ojos, que veamos al futuro con otros ojos. ¿Qué es el futuro? Desgracia, pues claro que la hay. Y Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Pero por encima de eso dice, aguanta hasta el final porque la recompensa está allí. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No te preocupes, no tengas miedo. ¿Cuántas veces repetimos, tú lo has dicho, esa expresión? En la Biblia la leemos muchas veces. Jesús lo dice, no temáis, no os angustiéis, confiad, ¿no? Ese mensaje yo es el que destacaría. Hay una cita muy interesante de Elena de White sobre dónde poner el énfasis, qué estilo tener, el estilo agresivo o el estilo de esperanza, ¿no? Y ella dice en Manuscrito 7, escrito en 1894, en el Evangelismo, página 130, dice, no seáis denunciatorios. Los que defienden la verdad pueden permitirse ser justos y agradables. La verdad no necesita la mezcla de lo humano,
Vosotros no debéis tratar de utilizar al Espíritu Santo de Dios, sino que el Espíritu Santo debe usaros a vosotros. Tened cuidado de no ser denunciatorios ni una sola vez. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea vida y voz para nosotros. Nuestra lengua debería ser como la pluma de un escritor atento, porque el Espíritu de Dios habla por medio del instrumento humano. Cuando utilizáis la denuncia y los ataques, habéis puesto algo de vosotros mismos y no necesitamos nada de esta mezcla. Vaya, ¿eh? O sea, el Menuda énfasis cita. es tremendo, ¿eh? No sé si es discutible esta cita, ¿eh? A mí me hace pensar, porque, bueno, antes lo ha mencionado Sergio, y yo trabajé mucho el tema de la predicación, ¿no? La comunicación. Cuando tú, desde el púlpito, o sea, tú vas a la iglesia a recibir el pan de vida, pero el pan de vida puede estar recién horneado o duro. Entonces, claro, si tú dejas el pan duro para sacudir a la cabeza a los hermanos salen peor de la iglesia de lo que han llegado. Claro. ¿Y eso quiere decir que yo no predique la verdad y sea contundente? No, pero como los jarabes, que son... Yo recuerdo los jarabes de ahora son mucho mejores que los de mi infancia. Los de mi infancia eran asquerosos. Pero a veces el jarabe con un poquito de azúcar entra. Y lo mismo se puede decir con una sonrisa. Lo mismo. Lo mismo se puede decir con lágrimas en los ojos, que es como Jesús predicaba las cosas duras. Claro. Lo citáis contra los fariseos. ¿Qué sintió Jesús en el templo cuando vio toda aquella cueva de ladrones y de estafadores? Sintió lástima, mostró su indignación, pero algunos solo ven el enfado, la cuerda, no sacudió a nadie. Había dolor en el corazón de Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén y se pone a llorar. Las cosas duras hay que poder decirlas desde el amor. Y si se dicen desde el amor, puede ser lo duro que quieras. La gente va a saber que le quieres. Claro. Yo creo que ese es el asunto. No que no tengamos que predicarlo, sino que se note que queremos a la gente cuando decimos eso. Te agradezco, Carlos, que digas eso. De verdad. No es que no tengamos que decirlo, es que lo tenemos que decir desde la gracia. Sí, señor. Porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Sí. Nosotros hablaremos a los demás desde el encuentro que tú y yo hayamos tenido con Jesús. No podemos hablar desde un pedestal. Tenemos la verdad, tenemos la razón, somos los únicos que... No. Desde la gracia, desde el encuentro, desde la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Claro que hay que decir lo que hay que decir. Y el texto no lo obvia, y Jesús no obvia las partes, las expresiones de allí será el llanto y el crujir de dientes. Sí, una expresión de Jesús. Sí, señor. Claro que habrá consecuencias de rechazarlo. Claro que hay peligro en no aceptar el mensaje de Cristo. Claro que lo hay, es una consecuencia. El que acepta a Cristo acepta la vida. El que no lo acepta, pues bueno, pues la paga del pecado desde luego es la muerte. Y el juicio es salvación para los que creen, es condenación para los que rechazan. Pero nosotros no lo podemos decir como si nosotros fuéramos los jueces. Somos parte del Evangelio, somos parte de los redimidos por gracia, no por merecimiento propio, ¿no? Bueno. Así que me parece un énfasis precioso y Jesús es nuestro maestro en este sentido, ¿no? Sí. ¿Por qué hablamos tan poco de la gloria futura, Carlos? ¿Por qué si estamos hablando de la segunda venida, por qué nos centramos en lo mal que lo vamos a pasar antes de que Él venga? ¿Por qué? Mira, recuerdo una anécdota que viví aquí cuando era pastor del colegio. Una vez en una reunión de viernes, era un viernes muy multitudinario porque venían todos los estudiantes de ESDES, que llegaban nuevos, que era un año muy abundante, y todos los chicos, los jóvenes. Y yo les dije, oye, en esta reunión hoy vamos a hablar de cosas que podemos imaginar que haríamos en la Tierra Nueva. Costó un poco arrancar, ¿no? Porque claro, se dice lo típico que dice la Biblia, que son 4 cosas que te cuesta imaginar. Oye, estuvieron los chicos 1 hora seguida, una intervención detrás de otra. Dijeron cosas que a mí no se me habían ocurrido en la vida. Pensar en el futuro y pensar en la eternidad, es que pensamos poco, solo vemos lo que tenemos delante. Es como el que sale a correr y está más pendiente de lo que tiene a 1 kilómetro y no es capaz de ver que tiene un hoyo a 1 metro y que se va a caer dentro de él, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, tendríamos que mirar al futuro para ser positivos y ver lo que nos espera, vigilando, como dice Jesús, en ese equilibrio perfecto que Él establece. Mira la tribulación, mira lo que viene, pero no dejes de ver lo que viene. Pues después, al final de esa hora y pico de estar hablando y hablando y hablando, yo terminé con el texto que dice, pues cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido jamás a pensamiento del hombre, son las que el Señor ha preparado para nosotros, ¿no? ¿Por qué no regalamos nuestra mente con el futuro? ¿Por qué no usamos eso? Mira, Elena White, qué bueno que dice esto, ¿no? Dice, cuando estemos allá con el Señor y veamos todo lo que Él nos ha preparado y estemos en esa gloria indescriptible y echemos la vista atrás, qué poco nos ha costado, ¿no? Qué bonita cita esa. Allí no me preguntaréis nada, le dice a sus discípulos. Sí. Increíble, ¿eh? Maravilloso. Tantas será. preguntas que tenemos aquí, yo creo que se nos van a caer todas. Y mira, compartiendo, ¿no? Como decías, Carlos, antes de empezar a grabar, ¿no? Compartíamos textos y los vamos a compartir ahora también, ¿no? Pero
Pensamos, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 30, Qué bueno. Jeremías que anuncia la desolación, la destrucción de Jerusalén, el tiempo que van a pasar, los 70 años que van a pasar en Babilonia. Él anuncia, y es una tipología, es un anuncio que nos viene bien a nosotros. Mirad la expresión y mirad qué bonito es este texto cuando lo leemos en su plenitud. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Este es Jeremías, el profeta llorón, porque este lamenta todo lo que le va a pasar a Jerusalén. ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Y ahora dice esta expresión, tiempo de angustia para Jacob. Tanta angustia y tanta tribulación, que es de lo que habla la Biblia. Pero la frase no acaba ahí. Pero de ella será salvado. Así es. Sí, señor. El mensaje de tribulación siempre viene acompañado de un mensaje de esperanza, una promesa. El profeta Daniel hace lo mismo en el capítulo 12, que habla del mismo tiempo de angustia. Él dice en el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, es muy interesante, ¿no? Se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, que Cristo está de nuestra parte. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ahora viene lo bueno. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Qué bueno. Así que, Carlos, como tú lees estos textos, Jeremías, Daniel, hay muchos más, Sí. pero ¿tú qué lees? ¿Tiempo de angustia cual nunca ha habido o de ella seremos salvados? ¿Qué es lo que lees? Yo ¿Qué lees? siento liberación, como cuando comprendí la primera vez el tema del juicio y pensé, bueno, entonces no tengo que estar preocupado cada día. Estoy intentando entender que la intercesión de Cristo por mí no es solo perdón de pecados, es capacidad, es gracia para vencer el pecado, Amén. es compañía. Es poder. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Dios nos da las herramientas para vencer el mal. Y esto es lo que vemos en estos textos que habéis leído. Angustia, sí, claro. Bueno, hay un salmo que es muy bonito, el 34, que nos habla de todas las tribulaciones que pasa el justo, pero todas le libra Dios. Es así. Un salmo Es así. increíble. No niega la realidad, pero la presencia de Dios está ahí todo el tiempo. Esto es lo que tenemos que Así es. destacar. Jesús promete, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y ahora viene otra vez el pero, ese pero que hemos leído en Jeremías y Daniel. Pero no temáis, yo he vencido al Sí, mundo. la esperanza sobre Hay todo. una promesa. Ujú. Hey, vienen tiempos difíciles. ¿Cómo no van a venir tiempos difíciles si el mundo cada vez está más lejos de Dios? Exacto. Si estamos rechazando cada vez más su Estamos misericordia, viviendo las consecuencias por supuesto. del pisoteo de la ley de Dios. van a haber tiempos muy difíciles, pero ¿sabes qué? Cuando Dios intervenga, lo hará siempre protegiendo a su pueblo, a los que han escogido. Hay un texto en Malaquías Ujú. que me resulta precioso porque en Malaquías vemos muchas preguntas que el pueblo de Dios el pueblo de Israel le hace a Dios, ¿no? Preguntas en qué te hemos robado, en qué te hemos hecho esto. Hay una en la que Dios dice, me habéis hecho mucho daño, ¿en qué te hemos hecho daño? ¿En qué decís que no vale la pena ser cristianos, que no vale la pena ser creyentes, que no vale la pena ser parte de mi pueblo porque a los impíos les va mucho mejor? Dice, pero en aquel día, hablando del tiempo de angustia, en aquel día veréis la diferencia entre el bueno y el malo, porque vosotros seréis, los buenos, un especial tesoro. Yo los protegeré. Es precioso. Claro que hay promesa. Entonces, ¿vendrán tiempos difíciles? Sin duda. No estamos diciendo, que quede claro en esta mesa, que no vendrán, que esto es un evangelio aguado, ¿no? No, para nada. No, vendrán tiempos difíciles, Claro. pero la promesa prevalece, no temáis. Así es. Es una Sí, señor. preciosidad este mensaje. Sí, porque no estamos centrándonos en negar esto. Hay que predicar esto, hay que anunciarlo. Ha sido dado para que lo compartamos, pero centrándonos en la esperanza y viendo a Dios como un Padre amoroso que nos advierte de los peligros. Yo creo que la profecía, con todo lo que conlleva, es un acto de misericordia de Dios, donde Dios como Padre me dice, mira, Carlos, vas a encontrar dificultades, van a ser estas. Que sepas que incluso por seguirme a mí vas a tener dificultades que no te esperabas, pero tú sabes el gozo que vas a tener dentro, tú sabes la paz que vas a tener. Eso tú experimentalo una sola vez, Claro. no te olvidarás en la vida. Es así. Y esto es verdad. Sí, de hecho dice, ni os Esto es preocupéis así. por lo que tengáis No. que decir, porque el mismo Espíritu os dará las palabras en esa hora, ¿no? Así que, Carlos, mira, seguimos preguntándonos, ¿es útil, saludable, incluso podríamos decir desde un punto de vista mental, el estar enfocados de forma preferente en la persecución, en la angustia de gentes, la angustia de Jacob, las plagas, la fecha de la segunda venida, los movimientos del enemigo, como decía Sergio, constantemente? ¿Es algo saludable todo esto, entonces? No, porque yo creo que generan, como decía la cita de Elena White, un sensacionalismo. Si Dios no ha dejado escrito, la profecía de tiempo más larga que hay es la de 2300 años, no ha dejado escrito nada acerca de su regreso en el sentido exacto, ¿por qué nos empeñamos en ver donde no hay?
y en hacer interpretaciones que parecen más carambolas de juego de billar que interpretación bíblica seria Correcto. y fehaciente. La Biblia dice, y Elena White además vivió un primer nacimiento de un adventismo muy primitivo, ¿no? Hasta que se compone la Iglesia Adventista. Aquellos que creyeron el mensaje de Miller, ¿cuántas veces se vieron frustrados? 2, 3 veces, poniendo fechas. Al final llegaron a la conclusión de que no. Y es santo y seña de la Iglesia Adventista. No se ponen fechas, no buscamos la sensación. ¿Cuándo venga? Cuando tenga que venir. Yo vivo ahora. Ahora es mi tiempo. Hoy es el día de la salvación. Pues estoy pensando a ver si voy a tener aceite, no voy a tener aceite. Hoy. Mañana igual ya no estoy. Es el Además, día está de gracioso hoy. que muchas personas están, a ver cuándo es la fecha, a ver cuándo es la fecha, y a ver cuándo viene, y a ver cuándo ha ocurrido el acontecimiento X. Sí. Oye, ¿y tu vida cómo está? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Y si te da un infarto en media hora, Jesús ya vino para ti. Así es que, ¿de qué te sirvió tanta especulación sobre las fechas si necesitas estar preparado cada día? Y además, hay un compañero que me contaba hace unos días que él estaba suscrito a la web del Vaticano. Es una web accesible a todo el mundo, donde publican noticias y todo lo que el Papa dice y escribe por todos lados, ¿no? Y entonces mandaron una noticia de estas sensacionalista por WhatsApp, entonces parecía que el Papa había dicho no sé qué cosa. Bueno, pues mi compañero se tomó la molestia de pedir a la web las noticias de aquel mes, donde supuestamente el Papa había dicho no sé qué cosa, a pesar de que él tenía acceso a la web y no lo había visto. Dice, pero por si acaso. Bueno, efectivamente no había dicho nada de eso que se decía, y alguien, no sé quién, había falsificado la web y había incrustado una noticia donde no había. A ver, todos sabemos qué es lo que pasa en el final, pero tampoco tenemos que hacer más mal a la gente de lo que es. Lo que tenga que salir saldrá a la luz. Es así. Que somos conspiranoicos, ¿no? Pues nosotros ya tenemos esta perspectiva desde que el mundo echó a rodar. ¿Quién manipula el destino del hombre hacia la ruina? El demonio. Sí. Satanás y sus demonios. Comentabas un poquito, Carlos, el tema de... Nosotros hemos de centrarnos en lo que la Biblia dice. Esto es. Esta es la palabra. Nosotros somos de los que creemos que la sola Escritura es la norma, es la guía. Y fíjate qué interesante, ¿no? Añadiéndolo a lo que Jesús ya dijo, dice... No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año o 2 o 5, ni tampoco debéis postergar su venida, declarando que no ocurrirá antes de 10 o 20 años. Sí, bueno. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. No tenemos que averiguar. Los adventistas, como tú has dicho, no ponemos fechas. Y además los adventistas tenemos que aprender a vivir un evangelio centrado en Cristo, no centrado en lo que dicen, hacen, etc. ¿Que hemos de estar atentos a las señales? Sin duda. ¿Que hemos de predicar de estas cosas? Sin duda. ¿Que hemos de obviar la parte de la tribulación porque nos molesta? No, está en la Biblia. Sí, y es maldito el que añade, pero también el que quita. Está en la Biblia, pero no vivamos obsesionados sin hablar de lo que vendrá después, ¿no? Claro. Vivir lo que no ha ocurrido es angustioso. El miedo es paralizante, bloquea. Y Dios nos ha dicho, vive el día a día. Si es Jesús, basta cada día su afán. Lo que tenga que venir está anunciado y ya vendrá. Pero hoy por hoy, es así. Yo disfruto de Cristo. Punto. Es así. Se nos ha terminado el tiempo casi, pero fijaros en esta cita de Elena de White, no tenemos tiempo que perder. Resuene el mensaje con fervientes palabras de amonestación, con las palabras de vida en vuestros labios. Id a decir a los hombres y mujeres que el fin de todas las cosas está a las puertas. La obra de amonestación debe ser dada. La verdad no debe languidecer en nuestros labios. Debemos despertar a la gente para que haga una preparación inmediata, porque poco nos imaginamos lo que está delante de nosotros. Así es. Qué buena forma de terminar esta conversación. Oye, se me ha hecho cortísimo. A mí también. Esta charla. Espero que a los que nos están acompañando ahora, cuando nos ven, les parezca así, pero hay tanto que decir. Qué bonito es el Evangelio. Qué buenas noticias de salvación en Cristo podemos compartir. Sí, señor. Vienen momentos difíciles, pero el que viene ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Sí, y hemos de decir que todas las promesas bíblicas, que son muchas, se han cumplido, y que dice la Biblia que fiel es el que prometió. Así que esa es nuestra esperanza. Amén. Esperanza sobre todo, Carlos. Aleluya. Muchas gracias. Placer, a vosotros. Ha sido un regalo. Que Dios te bendiga, amigo. Igualmente. Gracias. Pues seguimos, Sergio. Así es. Vivir sin esperanza es la peor tortura para nuestra vida. No tengas miedo del futuro. Ten la certeza de que no estás solo. Confía en la salvación que Dios nos regala. Prepárate para el reencuentro. Por encima de todo, comparte esperanza. No te pierdas el próximo programa.